en ocasión de salir a justificar lo que fue la vacunación del intendente Pablo Hapkin, dio alguna referencia sobre lo que se está llamando el vacunatorio VIP. Lo que me impresionó es que ellos claramente afirman, y con mucha valentía, que ellos están observando no solo que al principio había una escasez de vacunas, sino que además, lamentablemente, dicen, se politiza el plan de vacunación y que terminan, digamos, dosis en efectores privados y a personal de salud se vacuna que no estaban expuestos como otros. Quería hablar con él, así que le agradezco mucho a Pablo Crispo que se presta el diálogo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Pablo. Hola, buen día, Connie, ¿cómo estás? Hola, encantado, mucho gusto, de verdad. ¿Hola? Hola, Pablo, ¿me escuchás? Mucho gusto, Connie. Igualmente. Yo te escucho bien. Bueno, no, perfecto. Yo te preguntaba primero si desde AMRA ayer salieron a hacer unas declaraciones muy aclarativas. No está mal que se vacunen algunos funcionarios, ¿no? Es importante que algunos funcionarios del cuerpo a cuerpo estén vacunados. Sí, seguro. Hagamos una diferencia. O sea, primero lo que era la vacunación. A principios de enero, mediados de enero, sí, o lo que sería ahora. En principio, personalmente, yo creo que dirigentes políticos de todo, o sea, tanto ejecutivo como legislativo, deberían vacunarse. Pero eso es una opinión personal mía. Está bien. Ahora, al margen de, creo que en enero, cuando se vacunó el intendente de Rosario, o 20 días después, cuando se vacunó la ministra de Salud, hicieron lo correcto, porque era un momento donde la vacuna estaba muy cuestionada y tenían que dar el ejemplo. En ese momento, parte de la sociedad estaba casi exigiendo que sean los primeros en vacunarse. Hasta había memes dando vuelta por eso. Sí, me acuerdo, y de hecho yo me acuerdo haber discutido acá con alguna gente sobre si la vacuna era buena o mala, si no estaban haciendo pruebas con nosotros. De verdad, esa discusión se dio, fue una discusión central y de verdad discutimos sobre si que había que tener coraje o no para ponerse la vacuna. Y era un ejemplo. Bueno, y en ese momento, cuando se daba esa discusión, es cuando hago referencia, en ese momento estaba totalmente politizada la vacunación. O sea, había un sector, ¿sí? A nivel nacional, que de la oposición, que está diciendo que era casi veneno, que no había que ponérsela. Totalmente. Y del otro lado la trataban como si fuera la salvación y el final de todo. Lamentablemente, en vez de usarse con fines médicos, se politizó muchísimo. Sí, y Hapkin se vacuna en ese contexto, digamos. El tipo a mediados de enero, cuando en la discusión, el tipo dice, pongo el brazo, y además él dice, no lo quise hacer como un show, pero el tipo, digamos, envía un mensaje, es confiable la vacuna, yo me vacuno. Sí, en el momento que se vacunó Hapkin era lo correcto. Además, se había dado la particularidad de un montón de audios que estaban circulando, que no eran ciertos, sí, y que estaban diciendo que había tenido muchísimos efectos adversos la vacuna. Yo en mi teléfono lo debo tener todavía, de vacunados acá en Rosario. Sí, me acuerdo. Que se había muerto gente. De la misma forma. Sí. Exactamente. De la misma forma, cuando se vacunó unos días después la ministra, fue justo cuando se aprobó para mayores de 60 años. Ahí por ahí te pierdo. De vacunaciones. Pablo, por ahí te pierdo. Si te pones el lugar con buena señal, por ahí estabas llegando muy bien y por ahí te cortas. Está bien, la ministra también se vacuna en un momento en el que era un buen ejemplo hacerlo, y además la ministra de Salud nadie le va a discutir que digamos que tiene que vacunarse. Ahora vos, claro, tal cual. Ayer a la mañana decís algo que a mí, digamos, que es lo que yo denuncio el sábado y que es lo que deriva en un escándalo, que es que hay vacunas distribuidas en sanatorios privados. Eso está terminantemente prohibido, eso no corresponde, eso no ocurrió, por lo menos que yo tenga precisión, en ningún lugar del país. ¿Es verdad que en Santa Fe enviaron vacunas a efectores privados? Sí, las dos cosas. No está prohibido, sino que la distribución se puede hacer. Cada provincia decide cómo manejarlo. Por ejemplo, en Capital Federal, Ciudad Autónoma, se entregó a los privados también, y en Provincia de Buenos Aires se va a hacer toda la vacunación en los públicos. Acá fue mixto. Se entregó en públicos y en privados, en los dos sectores. Yo creo que la principal falla que tuvo acá
el gobierno y el ministerio a la hora de la distribución de esta primera tanda fue pensar que iba a haber un flujo mayor de vacunas y que iban a poder completarlo más rápido. Me parece que ahí es donde más cerraron. Debería haber sido mucho más estricto el control de las vacunas que se entregaban en esa primera etapa. Ahora, en esa primera etapa, digamos, hay gente que recibe la primera dosis que no debían recibirla. Digo, no se vacunó a gente, digamos, esencial, y se terminan vacunando por discrecionalidad en algunos sanatorios privados a personas que no deberían vacunarse, ¿no? No por ir a sanatorios privados. Ahí tendría que ver si quedó realmente alguno afuera que le correspondía estar. O sea, si vos me preguntas personalmente, me gusta más el sistema que se aplicó en Buenos Aires, todo en el público. Yo lo hubiera centralizado mucho más, sobre todo teniendo en cuenta la poca cantidad de vacunas que llegaron. Ahora bien, lo que nosotros sí detectamos es que en una primera tanda, las primeras que llegaron, sobre todo en enero, se vacunó personal de salud no tan expuesto, además del que sí estaba expuesto, o sea, no tan expuesto, y en otros lugares no llegó vacunación y personal que estaba más expuesto tuvo que esperar hasta por lo menos una segunda tanda de dosis. Eso sí nos pasó, sin duda. Es más, y hubo movimiento y reclamos en el sur de la provincia y en el norte también. Pero te repito, se dio en públicos y en privados. Sí, a mí me preocupa algo que es el SICAP, digo, porque el SICAP es el sistema, digamos, que nos permite a todos saber... Se cargan todos los datos vacunados, sí. Sí, a ver, ¿se cumple con el SICAP en los efectores privados? Sí, es muy sencillo. O sea, vamos de nuevo lo mismo. Se puede cumplir, se debe cumplir. Ahora bien, hay una persona que lo carga. Si no lo carga y después no se controla qué cantidad de vacunas se entregaron y cuántas se aplicaron, obviamente se pierde información. Pero se puede cumplir y se puede controlar también. No, que se pueda está claro. El tema es si el nivel de control sobre la carga es el mismo que significa hacerlo en un efector privado, ¿no? Que en un efector público, donde claramente hay una obligación del personal que lo hace de cargar el dato. No, claramente el control es mayor en el público porque el mismo efector es el que lo controla. En el privado, o sea, normalmente se hace en el público eso. Claro. Es más sencillo controlarlo. Es todo lo mismo. En el privado tendría que estar corroborando los datos después. Y se haya hecho y se haya cargado. Se puede controlar. Y la última, que es mi duda, digo, ¿es tan difícil saber cuántas vacunas llegaron y cuántas dosis se vacunaron? No. No, eso no puede ser difícil. Eso no puede ser difícil. Hay sí un pequeño número que uno puede tener en cuenta de dosis que por ahí no se aplicaron, se perdieron por el tema del frasco ampolla de 5 dosis. Entonces ha pasado eso. Y también esa dosis sobrante que se llaman es la que por ahí genera conflictos porque ha sucedido. De vuelta, en público y privado. Tenés 3 o 4 de los que se tienen que vacunar, pero son 5 dosis y tenés que complementarlo. Y por ahí terminaban llamando a alguno que estaba trabajando en el lugar. Claro. También personal de salud, claramente, sí, pero que a lo mejor no era el más expuesto. Eso es un problema que ha pasado. No tendría que ser mayor, o sea, en el SICAP tiene que estar. Tienen que estar todos los que se vacunaron y obviamente están todas las vacunas que ingresaron. O sea, es un análisis, no tendría que ser un problema. No, me está llegando me está llegando una denuncia que están presentando en un tribunal acá en Rafaela, donde están pidiendo que se haga público, y de verdad hace 96 horas que estamos pidiendo que se haga público el dato de cuántas vacunas llegaron y cuántas se vacunaron, y parece como si estuviéramos pidiendo no sé, el mapa genético, el genoma humano, ¿viste? Y la verdad que no es un print, es una impresión, apenas una... Nosotros pedimos que haya, claro, que haya más claridad. Esos son datos que tienen que estar abiertos. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos se vacunaron? Bueno, sin ninguna duda. Es más, quienes se vacunaron también debería ser. En estas situaciones también debería ser. O sea que compartís que debería haber más claridad, que no hay tanta claridad respecto a este tema. Sí, debería ser totalmente claro esto, totalmente transparente.
No sé si es por una cuestión de organización, que se demoran, pero debería ser totalmente transparente, no debería existir ningún tipo de cuestionamientos en este tipo de plan de vacunación. Yo entiendo que debió haber sido más riguroso el control del Estado, ¿sí? Sobre todo dada la escasísima cantidad de dosis que se obtuvieron. Ahora probablemente sean más, pero con más razón, porque la población inocular ahora es muchísimo mayor. O sea, ahora hay que ser todavía más riguroso con el control. Entonces, a ver, ¿a quién le corresponde? ¿Mayores de 70 años? Bueno, bárbaro, que sean los mayores de 70 años los que ingresen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente, digamos, se trata de... A ver, a mí me parece que, digamos, también queda este tema de que no tampoco está claro cuál es el orden. Digo, si ahora primero el personal de salud, después mayores de 70. Ahora, ayer la escuchaba a Sonia Leso decir, bueno, pero a nosotros nos dijeron que estábamos en el protocolo de los docentes. Y uno no sabe, digamos, cuál es el orden. Debería ser un poco más claro en el sentido de, che, de acá en adelante le toca tal, ¿viste? Y ayer se abre la inscripción, se inscriben todos juntos, los mayores de 70, los menores de 70, se colapsa el sistema. Sí, yo en eso coincido, yo tengo muy en claro cómo debería ser, según lo que a mí me parece. Sí, o sea, lo que nosotros tenemos que, esto es epidemiología, lo que nosotros tenemos que cuidar es el sistema de salud. Sí. Uno no vacuna al personal de salud porque está más en contacto, es más arriesgado. Eso es lo que nos gustaría creer a los que trabajamos en salud. Uno vacuna al personal de salud porque es el que cuida a los enfermos. Si se cae el personal de salud, ¿sí? No hay quien los cuide. Uno empieza con las terapias porque si no tenés terapistas, no tenés kinesiólogo respiratorio, no tenés enfermería profesional, los tenés que reemplazar por gente que no está tan capacitada. Y si uno hace eso, los niveles de mortalidad se elevan muchísimo. Pasa lo mismo con las guardias o las ambulancias. Si a mí me dicen, bueno, no tengo terapista, tenés que ir a la terapia y esa guardia va a tener un montón de fallecimientos. Por eso se vacuna el personal de salud. El paso siguiente son quienes ocupan las camas. Entonces tenemos que ir mayores de 70, mayores de 80, depende de la cantidad de vacunas que tenga. Sí. Es, por ejemplo, por un lado bueno que se caiga el sistema, porque quiere decir que un montón de gente se quiere vacunar y que ya todo ese mito de que la vacuna era veneno, era tóxica, te modificaba el ADN, ya lo sacamos del lugar. Por otro lado decimos, bueno, no alcanza con esto, nosotros tenemos que ir a buscar a quién vacunar. Yo no tengo que vacunar solo a los mayores de 70, si no tengo vacunas para todos los mayores de 70, ¿a cuáles voy a vacunar? Y ahí es donde entra otra cuestión, o sea, ¿quiénes son los que están más arriesgados? Y los va a encontrar en barrios marginales, ¿sí? Sin la necesidad básica satisfecha, donde además de ser mayores de 70, viven seguramente con varios hijos, con nietos, con bisnietos, en condiciones de hacinamiento, en 2 dormitorios, sin agua potable. A esos no me pueden faltar vacunarlos. Esos van a ser el COVID y van a ser una enfermedad grave. Y van a ocupar las camas. Y no van a quedar más camas. Pero vos te das cuenta que vos estás diciendo todo con tanta claridad, Pablo. Y lo estás, digamos, es lo que, digamos, tiene que ser el discurso y el mensaje sanitario, digamos. Acá hay un orden de prelación, acá corresponde esto, corresponde los más vulnerables, corresponde porque corren más riesgos tales que tales, y no existe eso en términos oficiales. No hay un discurso. La contradicción de nombrar a docencia, que entiendo, tiene que ver con querer abrir las escuelas, no tenía lógica con el número de vacunas que están llegando. Si yo tuviera la cantidad de vacunas que recibió Chile ahora desde China, porque no son las Pfizer, son las chinas las que llegaron, y pudiera vacunar a mucha más gente, y sí, entonces, mayores de 70, mayores de 60, comorbilidades, ahí tenemos otro problema con las comorbilidades, porque comorbilidades, dice un certificado médico, pero muchísima gente consigue un certificado médico, amigo. Claro. O sea, es otro problema del control. Entonces, si yo tengo un montón de vacunas, es un problema menor. Ahora, si no me alcanzan y tengo que dejar a alguien afuera, no puede existir ese problema. Ahí también entrarían docentes dentro de la población general, les puedo dar prioridad. Pero cuando ya estamos hablando de población general, ya con los otros adentro, con los que ocupan las camas del sistema de salud. Ahora, porque si están todas ocupadas, sí, la persona que por ahí necesitaba un poco de oxígeno y no lo consigue, termina siendo un cuadro grave. Y el que está internado y necesita no alcanza con el oxígeno, necesita una terapia y no tiene un respirador, ¿sí?, termina muriendo. Entonces eso es lo que hay que cuidar en un plan epidemiológico.
Yo creo que esta campaña, es nueva para todos y es distinta en todo el mundo. Nosotros nos encontramos. Ojalá fuera que hay que vacunar a toda la población solamente, sino que además tenemos que ser muy estrictos y muy rigurosos por la cantidad de dosis que están llegando. Es mucho menor al flujo de dosis que tienen, por ejemplo, en el primer mundo, donde están acaparando la gran mayoría de las vacunas. Sí, o Chile que clavó en una semana 2,5 millones de vacunas, digamos, que son, digamos, un número fenomenal, digamos, y la verdad es que ahí también termina apareciendo la fragilidad de nuestra capacidad de negociación como Estado, digamos, porque... y de vuelta, caemos otra vez en lo mismo, la politización que se hizo de todo esto. Si el gobierno nacional hubiera negociado con China, hubieran dicho las chinas eran malas, totalmente. Lo comparto. La vacuna rusa. Lo comparto. Y si hubiesen acordado con AstraZeneca solamente o con Pfizer hubiesen dicho, no, bueno, este es el negociado con los laboratorios. Digo, la verdad que en eso somos un pueblo jodido y tenemos una dirigencia jodida que todo el tiempo está discutiendo. Ahora, siempre buscando la oportunidad, incluso en esto. En Chile hicieron, a cuenta gotas, arrancaron la vacunación con la Pfizer, ¿sí? A cuenta gotas, un puñado. Porque es lo que le mandan. País tercermundista como nosotros, desde el primer mundo, mandan poquitas. Y después, por el acuerdo con China, sí, que también uno tiene que entender, en el mundo de los mercados, la ideología pasa de lado. No importa si por ahí el gobierno de Chile, el de más centro-derecha de Latinoamérica, son los principales productores de cobre y los chinos son los principales productores de electrodomésticos, electrónicos, que usan el cobre. Entonces, siempre compran y venden. Compraron a ellos las vacunas, la cantidad necesaria, y ya la están aplicando. Sí, en cantidades masivas, está arriba de Europa en cantidad de vacunas hoy. Sí, Chile debe ser habitantes. Chile es, creo que el país del mundo con mayor proporción de habitantes, después de, no sé si un país del norte que... No, Israel y Dubái. Y Dubái, así es. Dubái. Ellos son los que están lejos, han vacunado la mayor cantidad, pero Chile el mayor de América y está con índices mayores a los de Europa hoy. Y arrancó después que Argentina, ¿no? Digámoslo porque era un comentario. Mirá, Chile no arrancó todavía. No, en realidad arrancó al mismo tiempo. Creo que hasta 1 o 2 días antes, pero con muchas menos dosis. Acá habían llegado 300.000, allá llegaron 10.000 de la Pfizer. Que se las dieron a cuenta gotas, se mantuvo muy a cuenta gotas con esa vacunación, y cuando llegaron las chinas, que es bastante menos efectiva también, pero bueno, obviamente no sé, creo que está en el 70%. Obviamente marca la diferencia. Nosotros esperamos que ahora lleguen una cantidad importante de vacunas, como por lo menos acelerar esto, y esperemos que se distribuyan bien y se coloquen como corresponda, para que cuando tengamos, que la vamos a tener, la segunda ola, la gente que se enferme sean adultos, jóvenes, sanos, sin comorbilidades, y puedan cursar una patología banal como es en la inmensa mayoría de esos casos. Sí, yo creo que, bueno, ese es el tema general. Yo me imagino que esto se va a ir regularizando, y además, como uno presume, el nivel de producción de vacunas va a ser muy masivo. Ya se están habilitando otras, y uno presupone que en un tiempo habrá una disponibilidad general de la vacuna, va a ser de muy fácil acceso. El problema es cuando hoy seguramente va a ser así. Nosotros, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el acuerdo del gobierno nacional con Rusia, con el fondo de financiamiento ruso, era para la Sputnik, pero no para la fabricada en Rusia. Esta estaba destinada a los rusos, sino para las que fabricaban en otros laboratorios. Recién ahora, esta primera tanda que va a llegar, o que acaba de llegar, está fabricada en India. Claro. Las que llegaron antes fueron por un acuerdo, que te diría, político. O sea, que, si no me equivoco, tuvo que viajar a Alberto Fernández para la primera tanda. Sí. Fue... Todo es un acuerdo político y todo implica un nivel de relaciones que, bueno, no lo vamos a descular entre vos y yo, pero claramente ahí está el primer factor. Pero yo lo que quiero, digo, y con esto cierro la nota, digo... A mí me han castigado mucho en estas horas y digo, de verdad, a mí lo que me preocupa es que no haya un reconocimiento del nivel de desorden, por lo menos desorden, con el que se manejó la distribución de las vacunas en Santa Fe. Acabo de leer, lo acaba de publicar un portal de Santa Fe, el ET10 Digital, que recién hoy la ministra de Salud reconoce que haber vacunado a 30 personas al IPEC fue un error.
Y digo, hace un mes que venimos diciéndolo y nadie decía nada, ¿viste? Digo, pero ¿por qué vacunaron al IPEC y no habían vacunado enfermeros todavía? Y digo, recién ahora la ministra Patina dice, sí, fue un error. Pero digo, también no está mal que los funcionarios digan, fue un error, nos equivocamos, y debajo baja el clima de enfrentamiento, porque si no todo el tiempo estamos en un nivel de enfrentamiento, en lugar de ponernos a organizar y a cooperar para que todo salga normalmente. Sí. Hubo ciertas irregularidades que me parece que tuvieron más que ver con errores a la hora de la distribución, probablemente originados en esperar una cantidad mucho mayor, un flujo de vacuna mucho mayor al que después realmente llegó. Ahora, yo te confieso, Pablo, a mí el fin de semana alguien me dijo, vos querés vacunarte, yo lo consigo. O sea, que también hay quienes se están aprovechando de las circunstancias de tener disponibilidad de vacunas porque las recibieron, y ahí hay un nivel de discrecionalidad que si fuera en el vacunatorio público no la habría, o habría menos, por ejemplo. Digo, hay más controles ahí. Yo, bueno, es como vos, yo siempre prefiero que esté la salud pública en el medio y no la privada, que creo que termina teniendo aspectos que son no deseables, que es el aspecto a veces, si se quiere, de lucro. Para llevar claridad, yo pienso que se debería haber hecho exclusivamente en el ámbito público, incluyendo el privado. O sea, en el privado pásenme la lista de los médicos terapistas, enfermeros de terapia, kinesiólogos de terapia, personal de limpieza de terapia. Arrancamos con eso, seguimos con los otros. Que vayan al público a vacunarse. Acá en Santa Fe Ciudad lo hicieron así. Yo digo, hay un director de un sanatorio, de clínica de sanatorio, que dijo, nosotros fuimos todos al Semafé. Y bueno, no es tan difícil. Está en el centro de la ciudad, vas, te vacunás y punto. O sea, no es tan difícil si te corresponde. Lo voy a hacer más extensivo. Creo incluso que dentro del público tendría que haber sido menor la cantidad de lugares donde se vacunen y más centralizado todavía. Pero de vuelta, estamos ante una situación nueva, como en un plan de vacunación masivo, con muy pocas más vacunas, donde el control tiene que ser muchísimo más estricto en cualquier otro plan que hayamos tenido. Acá todo el mundo la quiere la vacuna y son realmente un puñado los que hay. Entonces, creo que debería ser así. Y cualquier arbitrariedad y cualquier vacunado que no corresponde genera una ofensa y un nivel de enojo razonable, digamos, porque yo... Tal cual, y más si encima se replican las cosas que pasaron a nivel nacional, eso es una vergüenza, es lamentable lo que pasó. Sí. Lo que sí, yo reconozco en eso, es que hoy se conoció el listado del Hospital Posadas, y ahí había un listado donde no se puede eludir, digamos. Hicieron un print, la ministra Bisotti autorizó a que se hiciera pública la lista, y ahí está la lista. El problema es cuando vos pedís la lista y no te la dan, o digamos, no te hacen público. Y digo, bueno, entonces si no me la da es porque no me querés dar digamos, el listado de nombres. Y yo ahí sí, digamos, ahí sí sería, y soy un poco más duro, porque digo, son datos públicos. No hay o sea, no quiero violar la intimidad de nadie. No creo que a nadie le haga mal o bien saber si estuvo o no vacunado, pero digo, nosotros tenemos derecho a saber quiénes se vacunaron. Sí, en este marco creo que debería ser la máxima transparencia posible. Pablo, de verdad, a disposición para lo que necesiten comunicar, como siempre lo hacemos con la gente de AMRA de acá de Santa Fe, pero bueno, felicitaciones por todo el laburo que están haciendo los médicos en los hospitales públicos, lo mismo que los enfermeros. La verdad es un laburo agotador, no han recibido condiciones salariales adecuadas, no han recibido incluso en muchos casos condiciones laborales adecuadas, y ustedes han generado un nivel de trabajo que en principio en la primera ola ha posibilitado que no colapse el sistema, a pesar de que no... Todo el personal de salud. Al personal de salud, sí. Yo creo que es admirable, porque me consta por Reconquista, por Santa Fe, que el esfuerzo, gente laburando el doble de turno, trabajando más horas de las que debían trabajar, sin reemplazos, y digo, la verdad que han sostenido al sistema público sin ningún tipo de colapso, y eso es maravilloso y merecen el reconocimiento siempre. Público, y reconocemos también al privado, claro, que estuvo a la altura yo no lo excluyo. Lo que digo es que ustedes son los que en definitiva tienen también, además, sueldos miserables y condiciones a veces muy difíciles
La verdad que ojalá después de esto tengan el reconocimiento que merecen, aunque yo tengo mis dudas, pero digo, ojalá se los reconozca y se entienda que ustedes tienen que estar bien pagados y en buenas condiciones, no solo de cuidado de salud, sino también de cuidado de salud mental, porque es tremendo lo que les pasó en todo este tiempo, es tremendo, tremendo. Sí, seguramente vamos a tener muchas bajas por ese tema una vez en el post-pandemia, ¿no? Uh-huh. Sí, porque claro, habrá que ver quién se quiere seguir inmolando y de verdad va a ser un daño muy muy grande para la salud pública si la gente se empieza a bajar, ¿no? Sí, tal cual, Connie. Va a ser muy difícil una vez que pase y se vea lo que quedó atrás, va a ser muy difícil. Pablo, gracias, de verdad, muchísimas gracias por el contacto. Dale, un abrazo. Un abrazo. Chao. Pablo Crispo es, mesa directiva de AMRA, de la Asociación de Médicos de la República Argentina. Bueno, confirmando lo que nosotros veníamos diciendo, por desorden, por incapacidad, por lo que quieran, de verdad hubo una distribución desordenada de vacunas en Santa Fe, es algo que no admite la ministra de Salud. Hace instantes la ministra de Salud, por primera vez después de un mes, reconoció que no correspondía vacunar a los trabajadores del IPEC. Esto lo denunció Lucho Rodrigo hace un mes y nadie le había respondido. Por fin alguien responde una pregunta, por fin alguien reconoce algo. Yo digo, Martorano insiste con que el gobernador no se vacunó y acaba de decir, por fin, que bueno, nos enteramos de esta situación, lo investigamos y tomamos cartas en el asunto. Hubo acá una autorización del área de inmunizaciones que no correspondía. A partir de este caso ajustamos algunos controles. ¿Y por qué no supimos nosotros eso? Inmediatamente Lucho Rodrigo hizo público el tema. ¿Por qué no se lo respondió en su momento? ¿Se entiende de lo que hablo, no? Del nivel de oscuridad que hay en la administración de todo este tema. Si todo fuera más transparente, no habría tanto cuestionamiento. Y no lo digo yo, lo acaban de escuchar también de la boca de un dirigente de AMRA. Si esto fuera, debería ser más transparente. 96 horas pasaron desde el Vacunagate. Y en Santa Fe todavía no sabemos cuántas vacunas llegaron y cuántas se vacunaron. En un rato te cuento que hay un profesional del derecho santafesino que me acaba de mandar el escrito que acaba de presentar reclamando la publicación de cuántas vacunas llegaron y quiénes se vacunaron. Ojalá le respondan a la justicia.